refiero a lo que es el maestro, lo fino que era el maestro, y sus palabras incomodaban. Cuando él entró en la sinagoga en un día de reposo, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y comenzó a leer el libro del profeta Isaías, posiblemente en el capítulo 61. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová para dar buenas nuevas a los quebrantados de corazón. Dice la Biblia que todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, porque le enseñaba como quien tiene autoridad, porque los hombres de Dios marcan la diferencia donde se paren. Los hombres de Dios no son igual como cualquier persona. El hombre y la mujer de Dios marcan diferencia, porque no predican sus criterios, ni enseñan sus criterios, ni exponen su punto de vista, sino los de Dios. Por eso dijo, mi palabra, dijo Jeremías, la palabra del Señor es como fuego y como un martillo que te golpea para sanarte. No te golpea para dañarte y destruirte, sino para sanarte. Búsqueme la Biblia ahí. Ya me parece que ya leo una cita. Estamos viviendo uno de los tiempos de sequía espiritual posiblemente más largo de la última semana de la dispensación de la gracia, que en su mayoría los predicadores y maestros que son basados en la elocuencia, la mayoría de predicadores y maestros se basan en su propia elocuencia, lo que dijo Pablo, no vine con palabras de sabiduría, ni vine con discursos propios míos, sino con demostración del Espíritu y de poder. La mayoría de los predicadores hoy se basan en la elocuencia y en una retórica y una teoría sin derramamiento del Espíritu Santo, sin sabiduría de Dios. Y eso permite que la iglesia no esté fundamentada en la sabiduría de Dios ni en el poder de Dios, sino en la sabiduría de los hombres. Hermanos, hoy en día la iglesia lamentablemente no está siendo enseñada conforme a las santas escrituras, sino conforme a pensamientos y criterios de los demás. Un hombre de una gran organización llamada Luz del Mundo de Venezuela decía estas palabras a los pastores: ustedes ya no son presidentes o pastores, ustedes son generales. Y a un general, ¿quién no obedece cuando manda? Estas son doctrinas diabólicas que se han sembrado dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros nos ponemos a leer la Biblia, los ministerios, los dones, no fueron llamados para gobernar o mandar, sino para servir. Esa es la diferencia que marca a los hombres de Dios y a los hombres lisonjeros, a los hombres que no han fundamentado su discurso, sus palabras en la verdad de Dios, sino en su propia sabiduría. El Señor dijo en Mateo 20, 20 al 28, que la iglesia, los gobernantes se señoreaban de las naciones y los que eran grandes ejercían sobre ella potestad. Entre nosotros no será así. Aquel que quiera hacerse grande entre nosotros ha de servirnos a todos. Y el que quiera ser el primero será el siervo de todos. Por eso digo que la iglesia ha sido mal enseñada. Habrá gente que no va a estar de acuerdo porque dice, ay, ¿cómo dice ese hombre eso? Bueno, por las cosas que yo veo y vivo a diario. Entonces no puedo decir otra cosa, como decía Martín Lutero. No puedo negar la verdad de Dios, porque ir contra la verdad no es bueno ni es justo. Por eso no debo y no puedo dejar de decir lo que yo he visto y oído. Eso lo dijo Pedro ante el concilio. El Señor nos dio una misión de enseñar su palabra y Pedro dijo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
porque es necesario